Vamos a leer Jueces capítulo 5, el versículo 1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al fuente los cuadrillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Realmente Israel había ganado al rey Jabín, ¿no? 100% por Dios. Después de que los israelitas ganaron al rey Jabín y ellos mataron a Sisera, ¿no? Por una mujer llamada Jael. En realidad la cual no era una israelita, sino que ella era una, ¿cómo se llama? Cenea, ¿sí o no? Ustedes ya han escuchado que el suegro de Moisés era un ceneo. Y toda la familia de suegro de Moisés sueltaron a la tribu Judá, ¿no? Y vivían ¿cómo se llama? Con la tribu Judá. Pero aquí miren, el versículo 1, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al fuente los cuadrillos en Israel. Los cuadrillos eran como jefes de Israel, ¿sí? Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, alabad a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Según el versículo 6, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, Barak no. ¿Quién era Jael? La cual era una cenea.
En realidad Jehová había mandado a Barak que hay que destruir al rey Javín. Pero en aquel momento Barak no tenía mucha confianza en Dios, sino en Débora. Por eso Jehová dijo a Barak que capítulo 4. El versículo 9. Ella dio iré contigo, mas no será tuya la gloria, la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sisara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Barak no aceptó que la voz de Jehová. Y se apoyaba en Débora humanamente. Por eso Jehová mató a Sisara por una cenea. ¿Quién era? Jael. Pues aquí, ¿dónde está escrito que en los días de Jael quedaron abandonando los caminos? Ya en aquel entonces los israelitas eran tan miserables porque no podían caminar ni andar en los caminos anchos, sino estrechos por sus adversarios. Pues aquí dice, ¿qué dice? 6. Y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos, caminos estrechos y chicos. Porque ellos eran tan miserables por sus adversarios. Por lo cual ellos clamaban que el nombre de Jehová. Pero hermanos, Jehová mató a Sisara por una mujer, Jael, ¿sí o no? Por eso, ¿por qué yo meditaba y escudriñaba y estudiaba a ella? En realidad, Jael era una gentil, ¿sí o no? Pero el suegro de Moisés, algunos ceneos vivían en el territorio de Israel. Sobre todo, hermanos, aquí el versículo 23. Maldecid a meros,
dijo el ángel de Jehová, maldecir severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujeres de Aber, Seneo, sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Cuando yo leía Juez capítulo 5, sobre todo el versículo 23, maldecid a meros. ¿Por qué Jehová maldijo a meros? Por el ángel de él, ¿sí o no? Y también bendijo a Jael al mismo tiempo. En realidad, los moradores de Meros, los cuales eran israelitas. No está seguro, pero algunos teólogos dicen que Meros se ubica encima de capítulo 4, aquí está escrito 4 versículo, el cual reinó en Azor. Javín reinó en Azor. Entonces algunos teólogos decían que Meros se ubicaba encima de Azor. Pero ellos no querían participar a la guerra de Israel, ¿sí? Era maldita, ¿por qué? Era maldita por no haber acudido en ayuda de los israelitas en la batalla contra Sisara, los moradores de Meros. Aunque las otras tribus ayudaban a Barak, ¿sí o no? Para luchar contra el rey Javín. Pero capítulo 23, maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Aunque ellos eran israelitas, aunque era muy molestado por el rey Javín, pero era maldita por no haber acudido en ayuda de los israelitas en la batalla contra Sisara. Pero al mismo tiempo Jehová bendijo a Jael, la cual era una gentil, la cual no era una israelita. Entonces yo pude entender que algunos cristianos no están asistiendo, no participando a la guerra de Jehová, como los moradores de Meros. Miren, el marido de Jael era un seneo, ¿sí o no? Jueces capítulo 4,
el versículo 17. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Seneo, porque había paz entre Jabín, el rey de Azor, y la casa de Heber Seneo. Quiere decir que ellos eran aliados, ¿sí? Eran muy amigos. Casi todos los soldados del rey Jabín murieron, ¿sí? Pues creo que Sisara solo huyó al lugar muy seguro, ¿no? Lo que era la casa de Heber, quien era esposo de Jael, que tenía mucha confianza en la casa de Heber, ¿sí o no? Creo que Sisara seguía buscando al lugar muy seguro para él, lo que era la casa de Jael, ¿sí? Porque entre el rey Jabín y la esposa de Jael, que había paz, que es que eran aliados, eran muy amigos. Pero Jael era una mujer muy prudente, muy entendida, porque había traicionado al rey Jabín por creer en Dios, ¿sí o no? Si ella no hubiera creído en Jehová, no habría querido matar a Sisara, ¿sí o no? Pero la cual había traicionado al rey Jabín y mató a Sisara. Ella misma mató, ¿sí o no? Si ella no hubiera creído en Dios, no habría querido matar a Sisara, ¿sí o no? Ella se arrepintió del rey Jabín a la congregación de Israel. Aunque los moradores estén meros, los cuales israelitas, ¿sí? Pero no querían asistir, ni querían ayudar a las otras tribus, ¿sí? Hermanos, pues los que no creen en Jehová, ellos no quieren asistir a la batalla de Jehová, como los moradores de Meros. Por eso me daba cuenta que Jael, quien era una gentil, a la cual tenía mucha confianza en Jehová, ¿sí? Como Rahab. Vamos a buscar Primera de Reyes, Primera de Crónicas, perdón, Primera de Crónicas, después de Reyes, Primera de Crónicas, capítulo 12. El versículo 1, Primera de Crónicas, capítulo 12, el versículo 1.
Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal Ahiezer, después de Joas, hijos de Semea, Gabatita, Hesiel y Pelet, hijo de Asumabet, Beraca, Jehú, Anatotita. Miren, hermanos, aquí está escrito que la familia de Saúl ha traicionado a Saúl, ¿sí o no? Para sujetar a David, para estar con David, ¿sí o no? Ellos eran muy valientes. Entonces, ¿por qué ellos han traicionado a su pariente Saúl? Por creer en la promesa de Dios. Por eso aquí dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Saúl de Benjamín. ¿Sí? Cuando David era un fugitivo, ¿sí? Cuando David se escondió en Siclag para escaparse de Saúl. En aquel entonces David no tenía ni una esperanza en la carne, ¿sí? Era un fugitivo nada más. Y se escondió en Siclag para escaparse de Saúl. En aquel momento, los valientes de tribu Benjamín estuvieron con David. ¿En dónde? En Siclag. ¿Por qué? Ellos creían en Jehová, por eso. Como Jael. Se arrepintieron de Saúl a David. Saúl era de tribu Benjamín. Y ellos también eran de la tribu Benjamín. Eran familias, ¿sí o no? Creo que entre Saúl y ellos eran muy conocidos, pero han traicionado a Saúl para juntarse con David, quien era un fugitivo nada más. Hermanos, por eso, el que recibe a David, que es el que recibe a Jesús, el primero que
primero se arrepienta de la carne, del mundo a Dios. Humanamente Jael no pudo matar a Sisara, ¿sí o no? Sisara pidió a ella que por favor dame un poco de agua, ¿sí o no? Creo que entre Sisara y ellos, Jael y su marido, eran muy conocidos, eran muy aliados, eran muy amigos. Pero Jael mató a Sisara con estaca de las tiendas. Así. La obra de ella era muy buena para con Dios, ¿sí o no? Porque ella se arrepintió del rey Jabín a Israel. Pero al mismo tiempo, los moradores de Meros no querían asistir ni participar a la guerra de Jehová. ¿Sí? Mientras las otras tribus de Israel luchaban contra el Sisara, en aquel momento los moradores Meros no. Por eso Jehová maldijo a los moradores de Meros. Al leer esto me daba cuenta. Hoy en día hay muchos cristianos, pero hay pocos, solamente hay pocos asisten a la guerra del evangelio. Pues yo pensaba en los moradores de Meros. En aquel momento me consideraba en los corazones de los moradores de Meros que a mí no me importa. Estoy comiendo bien, viviendo bien, durmiendo bien, no me importa. Sí, hay muchos cristianos hoy en día, ¿sí o no? Pero solo pocos asistan y participan a la guerra del evangelio. Los moradores de Meros no tienen interés en el mundo de Dios, ¿sí o no? Por Débora, ¿qué dijo? Débora. Maldez a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres de Jael, mujer de Aberseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. 25. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de noble le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sisera, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó
encorvado entre sus pies quedó, tendido entre sus pies cayó, encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerte. Miren, aquí está escrito que la obra de Jael. Alabando que a la obra de Jael. ¿Ella qué hizo? Y dijo a Sisara, ¿sí o no? Pero antes de matar a Sisara, el corazón de Jael ya traicionó al rey Jael. Quiere decir que se arrepintió del rey Jael a Jehová, como Ra. Ella mató a Sisara por la fe. Ella sabía que Jehová estaba con Israel. ¿Sí o no? También los valientes de Benjamín que han traicionado al rey Saúl. Ellos también se dieron cuenta que Dios estaba con David en vez de Saúl. Pues entre el rey Saúl y ellos eran muy familias, ¿sí o no? Pero han traicionado a Saúl y juntándose con David por la fe, ¿sí? Hermanos, hoy en día hay muchos cristianos, pero solo pocos están participando, asistiendo a la guerra de Jehová. Y viviendo como los moradores de Meros, pensando que considerándose y hablando en sus corazones que no me importa la obra de Jehová. Estoy bien, comiendo bien, durmiendo bien. ¿Sí o no? Ay, ¿por qué yo necesito servir a la iglesia? ¿Por qué necesito servir al evangelio de Dios? No. Como los moradores de Medos. Era maldita, ¿sí o no? Era maldita por no haber acudido en ayuda de los israelitas en la batalla contra Sisara. Por eso, los moradores de Meros eran igual que Salmos capítulo 78. El versículo 9. Salmos capítulo 78, el verso 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, como los moradores de Meros. ¿Por qué volvieron espaldas? ¿Por qué? Mire,
nuestra tribu es grande. No nos falta nada, faltábamos nada. ¿Por qué necesitamos luchar contra nuestros adversarios? La tribu Judá sí, pero ya estamos muy bien, ¿sí o no? Sobre todo, Dios nos ayudaría a nosotros. No lo creo. Como los moradores de Meros. El apóstol Pablo también nos enseñó que una gran bendición participar a la obra del Evangelio. ¿Sí? También los hermanos de Filipo, ellos participaban a la obra de Cristo. ¿Sí o no? Ellos eran muy bendecidos. Voluntariamente ofrecieron la ofrenda especial para los hermanos de Jerusalén. Participaron a la obra de Jesús. Pues el apóstol Pablo decía que ellos eran muy bendecidos. Luego los hermanos que estaban en Tesalónica, ellos también imitaban a los hermanos de Filipo. ¿Sí? Macedonia también. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el culto racional? ¿Cuál es el culto espiritual? Y racional. Aquí dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo también aprendí a esto. Aprendí el culto racional por mi pastor y por los hermanos adelantados en la iglesia. Ya le especificaba a usted muchas veces eso. Un día mi pastor me mandó que: hermano, sí, por favor, recibe entrenamiento en la iglesia. En aquel momento yo acepté a su voz como la voz de Dios. Porque antes de escuchar su voz, la voz de mi pastor, Jehová ya
me dijo a mí que tú eres un ministro de la iglesia. Entonces, cuando yo escuché la voz de mi pastor, en la que no acepté como la voz humana, sino la voz de Dios. Porque antes de escuchar la voz de mi pastor, Jehová ya me dijo a mí eso. También yo oré y pedí a Dios que, por favor, dame la buena respuesta a través de mi pastor. Dios mío, yo no puedo entender Colosenses capítulo 1 que usted me dio a mí que yo soy un ministro de la iglesia. Yo soy un ministro de la iglesia. No, Dios quiere que yo sea como un pastor. No entiendo ese versículo. Pero ¿por qué Dios constantemente me hace recordar de ese versículo? O sea, yo oré a pedir a Dios que dame una buena respuesta por mi pastor. Al día siguiente mi pastor me llamó diciendo que hermano, si reciba entrenamiento en la iglesia como los otros hermanos. En aquel momento yo no tenía duda. Sí, pastor, pues conté a él, sí, pastor. También pregunté a él, ¿qué hago, pastor, en la iglesia? Lava, limpia, salón de culto y auto. Amén. Un día yo, cuando leí Romanos capítulo 12, el versículo 1, me di cuenta que mi pastor me enseñó a mí el culto racional. ¿Por qué? Que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero muchos no quieren sacrificar a Jehová, ¿sí? ¿Con qué? Con sus cuerpos, como los moradores de Meros, ¿sí? Ellos teóricamente creían en Dios, ¿sí o no? Solo con la cabeza. Sí, necesitamos luchar contra el rey Javi, pero no participaron. Jehová compró a nosotros, pero Jesús compró a nosotros por precio. ¿Sí o no? Por eso, Corintios, no necesitamos que solo leo. Solo escriban. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprobado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo también enseñó a los hermanos Corinto que el culto racional.
Entonces cuando mi pastor me dijo que, hermano, sí, limpia y lava el salón de culto y también el auto de la iglesia. En aquel me enseñó a mí que el culto racional, pero al mismo tiempo yo no pude entender a su corazón. Jehová me enseñaba a mí el culto racional. Por eso aquí dice, porque habéis sido comprobado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero los moradores temeros servían a Dios, creían en Dios solo con la cabeza, teóricamente. Jehová maldijo a ese pensamiento, a los corazones de moradores temeros. Pero al mismo tiempo bendijo a Jael, ¿sí o no? Porque ella hirió a la cabeza de Sisera, con estaca de la tienda, ¿sí o no? Ella metió. Una mujer quiere hacer esto, no, pero ella lo hizo por Dios. Según punto de vista de Jael, Sisera era su enemigo ya. Por eso tomó estaca de la tienda y hirió la cabeza de Sisera. Creo que su esposa Eber no tenía esa fe, sino ella, ¿sí o no? El apóstol Pablo enseñó a los hermanos de Corinto que el culto racional. También enseñó a los hermanos de Roma que el culto racional. Por eso, hermanos, también yo quiero que ustedes aprendan que el culto racional, como que Jael participó a la guerra de Jehová por la fe, ¿sí? Pero al mismo tiempo los moradores temeros no querían participar a la guerra de Jehová, ¿sí? Aunque Débora mandó, ¿sí? Pero ellos, no, estamos bien, ¿por qué? No, en vez de nosotros, ustedes hacen. Pues era el ángel de Jehová maldijo a los moradores meros. Por eso quiero que ustedes aprendan el culto racional. Primero, a través de una cosa pequeñita en la iglesia. ¿Sí? Yo soy cafetero, también basurero, también predicador, por la gracia de Dios. Pastor, ¿qué hago, pastor?
Era que mi pastor me dijo, no, lava el auto de la iglesia, hacía limpia el baño de la iglesia, salón de culto, luego salir de predicación. Pasando unos años, recién yo pude entender que a su corazón, él ya me enseñó a mí que el culto racional. Amén. También el apóstol Pablo también enseñó a los hermanos de Corinto el culto racional, también a los hermanos de Roma. ¿Sí o no? Por eso aquí dice, porque habéis sido comprobado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También Romanos capítulo 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pues, cada hermano tiene diferentes dones, ¿sí? Por eso Jesús quiere que ellos trabajen por el don de ellos, ¿sí o no? Algunos hermanos trabajan como las manos, hígados, también estómago, pies, también boca. Los moradores bienes. Sí, creo que hablaba muy bien. Oh Dios, así, pero solo creía en Dios por la cabeza, nada más. Solo tenía muchas palabras, nada más. Pero no querían presentar sus cuerpos. Por eso. Por eso Jehová bendijo a Jael. Ella participó a la guerra de Jehová por la fe. ¿Sí? Creo que su marido Eber no tenía esa fe, por eso. Sino Jael. Por eso aquí dice por último, yo leo Jueces capítulo 5. El verso 20. Maldecía Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Aberseneo, sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua. ¿Qué dice? Versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, ¿qué dice? Jael. Los días de Jael. Hermanos, Jehová exaltó a Jael porque ella, ¿qué hizo? El culto racional. Y los moradores de Medes creía en Dios, solo con la cabeza, solo con muchas palabras nada más. Oh, sí. Oh, Dios, creemos en Dios. Pero no participaron a la guerra de Jehová. Por eso Jesús ya compró a nuestros cuerpos y también nuestros espíritus para su gloria. Amén. Por eso es mejor que participen a la guerra de Jehová, lo que es el culto racional. Amén. Por eso quiero que participen primeramente a las cosas pequeñas de la iglesia para aprender el culto racional, agradable a Dios, ¿sí o no?
también santo. Y Jehová está aceptando ese culto. Los moradores de siempre, creemos en Dios, sí, qué bueno, pero se escaparon de la guerra de Jehová. Por eso maldijo. Por falta de tiempo no puedo explicar más sobre este. Después voy a explicar más. Oremos.